hace todo. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Jorge Vázquez, soy médico de profesión y pues para los que no me conocen, yo tengo 26 años trabajando en lo que es medicina integral y medicina complementaria. Soy especialista en lo que se llama medicina funcional, que es algo que vamos a ver más adelantito aquí y que les va a gustar muchísimo de la forma en las cuales trabajamos, y también lo que es medicina antienvejecimiento, medicina ortomolecular, terapia neural, todo ese tipo de cosas que me dediqué 26 años, encantado y fascinado. Estuve trabajando en varios hospitales en Tijuana de lo que es medicina integral y medicina complementaria. Trabajaba más que todo con cosas naturales y tratamientos naturales para ayudar a la gente a vivir más tiempo y en mejores condiciones. Una de las cosas que principalmente hice yo es trabajar con pacientes con cáncer, ¿sí? Y la verdad, pues fue muy difícil en la cuestión de los pacientes, casi me tocaban todos en etapa terminal, pero también fue algo muy satisfactorio de poder ayudar a mucha gente a vivir más tiempo de lo que les tienen predestinados y en mejor calidad de vida. Eso es indudablemente gracias a lo que es a la medicina alternativa, que realmente pues no es una alternativa, sino que es la medicina natural que todo el mundo debería de estar haciendo, ¿no? Bueno, sin más, voy a compartir mi pantalla para todos ustedes y pueden ir haciendo las preguntas en el chat, las voy a contestar al final, ¿ok? Con muchísimo gusto. Ok, entonces empezamos. De lo que se trata el día de hoy es hablar de este terrible virus que se llama Omicron, y que este virus pues está causando estragos en todo el mundo por la velocidad en la cual se está transmitiendo y los efectos que está teniendo. Sin embargo, a mí me gustaría un poquito recordar acerca de los otros virus que nosotros hemos visto y cuál es la diferencia y por qué es tan importante tener en cuenta esto, ya que los efectos pueden ser hasta cierto punto, pueden ser muy diferentes, ¿sí? Y pues recuerden que todo empezó pues en el 2019, por eso se llama COVID-19, este coronavirus, que ya se conocían esos virus y que eran parte de la familia de virus que eran pues muy conocidos, sobre todo en pediatría. Y una de las cosas que a mí me encanta de un programa que les recomiendo muchísimo, que se llama Euronews, es de que habla mucho que esto no se trata solamente de un solo virus, ¿sí? No se trata solamente de lo que estamos viviendo en estos últimos 2 años de pandemia, de confinamiento, de usar mascarillas, de hacer cambios que pues se están evolucionando en todos los sentidos, hasta en el sentido de los negocios. Para nosotros que estamos en Estados Unidos, pues nos estamos enterando que la gente no quiere regresar a trabajar. Y eso es parte de lo que pasó en el confinamiento. Primero tenían miedo las empresas de mandar a los trabajadores a sus casas, ¿verdad? Y ahora, pues los trabajadores tienen miedo de regresar. Entonces, es un verdadero, cuestiones de lo que nos está pasando, porque esto ha cambiado totalmente nuestra vida. Se trata de nosotros, no se trata solamente de un virus, es de todos los cambios que ha hecho este virus en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en todo mundo. Pues ahora ya estamos trabajando con mucha cautela y estamos trabajando y viendo todas las cosas de una manera muy diferente a lo que estábamos viendo hace 2 años, ¿no? Yo me acuerdo que a mí lo que me encanta más y lo que me recluyeron es dar pláticas, entrenamientos en vivo, ¿no? Ir a diferentes ciudades, ir a diferentes países, como estaba haciéndolo anteriormente, y ahora pues me tuvieron así como encerrado, ¿no? A veces como que me jalo de las greñas a veces y quisiera irme para Colombia, para México, ¿va? Entonces quisiera estar viajando, pero ya pronto vamos a tener esta posibilidad gracias a esta mutación que se llama Omicron y que les quiero platicar más adelante. Sin embargo, al principio, pues vamos a ver un poquito de estadísticas y de lo que está pasando, ¿sí? Acuérdense que todo lo que primero pasa en Europa, después va a pasar en Estados Unidos y después va a pasar en Latinoamérica. Ese es el show, ¿no? Desde el principio. ¿Se acuerdan cuando cerraron Italia, Florencia, Venecia, y luego cerraron España y cerraron Francia, y luego todo eso se vino para Estados Unidos y tuvimos un auge
tremendo, ¿no? A tal grado que son ya 57 millones de personas en Estados Unidos, ¿sí? Diagnosticadas con casos diagnosticados de coronavirus, de todos los coronavirus. Y es el país que más muertes tiene, ¿sí? 831,000, casi más de 3/4 de millón, ¿sí? Casi 1 millón de personas han muerto. Imagínate todo esto, es increíble. En un país de 350 millones de habitantes, casi 1 millón se los ha llevado el coronavirus. Y pues esto ves las estadísticas, ¿no? Aquí ves, este es del día de hoy, se los pongo aquí para que lo vean, es el día de hoy, el que estamos viendo, déjame ver, pluma, ok, el día de hoy, y aquí vemos la estadística de cómo está subiendo en la última semana. En la última semana prácticamente esto se está disparando otra vez, ¿sí? Estos son los casos de personas que han muerto, que pues más o menos se ha estado estabilizando, inclusive ha estado bajando un poco, y vamos a platicar por qué, por este Omicron. Y pues las vacunas pues se aflojaron un poquito en las últimas semanas, ahorita ya hubo otro repunte, por eso está el presidente de Estados Unidos, el presidente Biden está saliendo en todas las noticias diciéndole que la mejor forma de prevenir el contagio es que se vacunen todos, y vacunándose todos no vamos a tener ningún problema. Sin embargo, pues también estamos viendo que otros países, ¿cómo van? Como les digo, lo que pasa en Estados Unidos, semanas después va a pasar en México, ¿sí? ¿Y por qué se los digo? Porque aquí estamos, mira, también ya había estado bajando el virus, que estaba muy alegre, AMLO, y estaba muy contento, y ahí va de bajada los contagios, cuando de repente llega otra vez Omicron, ya está en las ciudades principales en México, y esto es lo que está pasando. ¿Y qué pasó? También pues bajaron las muertes porque todavía no se van a registrar muchísimo hasta que esto empiece a trabajar más. Y las vacunas, pues lógicamente, si te das cuenta, aquí están, también bajaron la progresión de vacunas porque la gente se relajó, las fiestas, la pachanga, la Navidad, los Reyes, el día de mañana que son de Reyes, a ver qué nos traen. Y esto pues ha venido a dar un vuelco bastante importante, ¿no? Imagínate, 4 millones de personas infectadas y casi 300,000 muertes en México. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente tenemos, si haces cuentas, ¿sí? Un 8.5% de los contagiados se mueren en México. Sí, estamos ahorita en tercero o en cuarto lugar a nivel mundial, y esto pues para mucha gente ya no lo toma ni en cuenta porque ya es cosa de lo mismo, ¿no? En Colombia pues también está pasando lo que va a pasar en México, ¿sí? Se está levantando en la última semana. ¿Qué fue lo que pasó? Pues todo el relajo que hubo de Navidad, y en Colombia pues los colombianos como que les gusta más la pachanga en Navidad, dejan desde el día 15, empiezan de diciembre, dejan de trabajar hasta como el 10 o 15 de enero, y entonces se van al salsódromo y empiezan las reuniones y empiezan todas las festividades, ¿verdad? La novena y la décima y la onceava, y ahí está principalmente las consecuencias, ¿no? Esto es increíble. Y pues ya son 5 millones de personas, ¿sí? Tiene más infectados Colombia que México, imagínate. En un país de 64 millones de habitantes, México tiene 250 millones y Colombia tiene más infectados. Así que pues es más apapacho, más abrazo, más acá festividad y todo esto, ¿no? Y pues lógicamente todavía no se empiezan a reflejar, pues posiblemente no se reflejen mucho las muertes, por lo que vamos a hablar acerca del Omicron más adelante, ¿verdad? Y todavía dicen, están enojados desde la Navidad del 19, ¿verdad? De que alguien por ahí se tragó un murcielaguito, que yo también no me lo trago, que haya sido eso, pero sin embargo, pues ahí están, ¿no? Y luego me dio risa porque me mandaron que dice, ¿alguien sabe qué cenaron los chinos? Porque pues a lo mejor de esto va a depender el 2022, ¿no? Y ahí está un cuate cenándose, pues no les digo que ahí lo pueden ver, ¿verdad? Fuchi. Pero pues así son, los chinos comen de todo, ¿no? Si no se comen a sí mismos porque ya no se puede. Entonces,
este virus que ha venido a revolucionar y a cambiar nuestro estilo de vida, que ha venido a cambiar nuestra manera de ser, que ha venido a cambiar muchísimas cosas, vamos a investigar un poquito desde el principio qué es lo que sucede. Me voy a ir un poquito rápido porque esta plática yo ya la di más o menos, bueno, algunos de las diapositivas ya las vi anteriormente y los que estuvieron aquí pues tuvieron el gusto y el placer de escuchar y de ver. Y los que no, pues ahí están. ¿Qué son estos coronavirus? Estos coronavirus, como les digo, ya se sabían de hace muchos años y se están estudiando. Inclusive son muy comunes o son de los virus más comunes en pediatría. Sí, es una familia de virus que van desde un resfriado hasta enfermedades respiratorias y también enfermedades gastrointestinales. También producen diarrea y náusea y todo eso, pero son virus que son hasta cierto punto con medidas generales se puede mejorar muchísimo si no se complican, ¿no? Y circulan entre animales y humanos. ¿Cuál es la estructura que ven ahí? Que se ve muy bonito como una corona, esas cosas verdes con azul. Pues una corona es una envoltura que tiene prácticamente 3 proteínas y la proteína de membrana M, la de membrana E y la de picos y la espiga que se llama Spike S es de la que vamos a hablar muchísimo más porque es la que realmente se pega y se fija a las células para que entre infecten a las células el coronavirus. Algunas tienen una esterasa y hemaglutinina y otras no. Y aquí está, ¿verdad? Como les estaba comentando, la proteína S, ¿sí? Que es la proteína que se usa el virus para entrar dentro de la célula y la proteína E es la que le ayuda a infectar a las células y entran y depositan su RNA que empieza la multiplicación de las células y empiezan a expandirse. Entonces es bien importante porque se ha estudiado mucho acerca de esta proteína S y todos los factores que tienen de adaptación y de unirse a los receptores principales de la célula que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué quiero explicar eso? No es una plática de biología, no es una plática de bioquímica, no es una plática de nada de eso, ni de virología. Simple y sencillamente que acuérdense que las personas que son ignorantes son las que hablan de más, de cosas que no conocen por desconocimiento, ¿sí? Pero ser ignorante no te quita la facultad de que tienes tú que aprender todo esto, de alguna manera visualizarlo, para que tú te des cuenta realmente lo que está pasando y no te estés dejando llevar por cosas que no tienen sentido de lo que habla la gente en otros lados. ¿Cuáles son los síntomas principales de este coronavirus? Al principio se acuerdan de las cepas beta y luego empezó la delta, luego la delta plus, que fue la más grave que hemos tenido, es la delta, y que esto pues se empezaban a ver con síntomas de tos, también principalmente de tos, de fiebre, en un 98%, problemas para respirar y también tenían una debilidad extrema, ¿no? A mí me dio COVID en diciembre del 20, ¿sí? Estuve 4 días en el hospital y lo que más me sacaba de onda era de que no podía subir las escaleras, ¿no? Por ese problema para respirar tan fuerte y una debilidad extrema porque el virus actúa sobre todo a nivel de las membranas y también bloquea el daño de las mitocondrias, que vamos a hablar más al rato, y son las que producen la energía. Hay pérdida del olfato y del gusto, principalmente molestias gastrointestinales, eso también es muy frecuente, y dolor de garganta, ¿sí? El periodo de incubación normalmente dura entre 5 y 9 días, pero se puede extender hasta 14 días. ¿Qué es lo que sucede realmente en el virus cuando entra la infección del virus dentro de las células? Esta es la membrana celular, empieza a producir especies de oxígeno reductivas y estas empiezan a producir ciertos factores que empiezan a activar a los macrófagos. ¿Se acuerdan de los glóbulos blancos? Estos glóbulos blancos son los que detectan la presencia del virus y empiezan a activar ciertas células, específicamente las células T, que vamos a hablar más al ratito de ellas, y los neutrófilos, que son bien importantes, junto con los macrófagos, empiezan a producir lo que se llaman citoquinas, que es la llamada de alarma para que todos los factores que son importantes, que atacan a los virus, bacterias y hasta cáncer, ¿sí? Empiezan a producir, empiezan a trabajar formando anticuerpos y solventando directamente y peleando directamente contra estas moléculas. Estos son los que más se van a utilizar, que más empiezan a producirse
interleuquinas 1, 2, 6, factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Estos, al haber una sobreproducción, porque mandan la alarma, hagan de cuenta que mandan la alarma y salen todos los bomberos de toda la ciudad a atacar a apagar el fuego. Al tratar de apagar el fuego, todos los bomberos empieza a ver lo que se llama una tormenta de citoquinas, un amontonamiento ahí de todos los anticuerpos que van a bloquear todo eso, y esto provoca como efecto secundario un problema de inflamación. Ese problema de inflamación tan fuerte empieza a hacer un daño en diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo y provocan ciertas cosas a nivel de pulmón, ¿sí? A nivel gastrointestinal. Hay muchas personas, yo he tenido pacientes, incluso un amigo doctor que vive en cerca de Guadalajara, él tuvo el problema tan severo que perdió 35 kilos, imagínate, era un palo así, de estar gordito, perdió 35 kilos, no le paraba la diarrea, no le paró todo, y está súper agradecido porque después de que le insistí miles de veces de que se tomaran los productos, y vamos a platicar más adelante, ahorita fueron para él una bendición. Así, a los 3 días se le quitó los síntomas de diarrea y de náusea, la náusea disminuyó más de 80%. Y también ataca a nivel cerebral, por supuesto a nivel cardiovascular, que es lo que estamos viendo ahora con los futbolistas que salieron ahí, el Cuno y todos esos. Y también afecta el hígado, los riñones, y una de las principales consecuencias es la microcirculación, ¿sí? Aumenta la fibrosis, aumenta la coagulación, y todo eso pues causa estragos en todos los sistemas, especialmente en las células más chiquitas, en las arterias más chiquitas, donde está todo confinado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo podemos ver a grandes rasgos. Esto es una actuación normal de un virus que entra al cuerpo y entra a los pulmones, y normalmente lo que pasa en la membrana celular, pues es algo de la producción de linfocitos, y lo bloquean y todo. Pero sin embargo, empieza a producir las citoquinas, una tormenta tan grande que aumenta la agregación plaquetaria, empiezan como a taponear las arterias, y también empieza a aumentar la coagulación y la fibrosis. Entonces presentan trombos, formación de trombos, y esto hay un daño del endotelio, que es la parte de adentro de las arterias, se empieza a dañar porque no sucede que hay circulación, no hay oxígeno y nada. Esto que les voy a presentar ahorita es súper importante porque aparentemente no va a suceder esto en el Ómicron, no está sucediendo tan frecuentemente en el Ómicron. Cuando entra el delta, por ejemplo, o el beta, ¿sí? del virus, entra a los alvéolos. Este es un alvéolo que es la parte funcional más pequeña de los pulmones, que acuérdense que es donde está el cambio de la difusión del oxígeno y de la circulación, donde entra el dióxido de carbono a los alvéolos y sale oxígeno para oxigenar todo nuestro cuerpo. Pues a ese nivel es donde el problema de la disnea, que es la falta de respiración, y todo el mundo, todo eso, porque se empiezan a ver un proceso de coagulación intravascular elevada, y empiezan a subir los grados de fibrina, que es un proceso de inflamación crónica que se queda permanente en muchas personas, y que eventualmente esta fibrina va a producir muchos problemas, ¿sí? Como síndromes post-COVID, ¿sí? Porque para quitarlos, pues imagínense, es como si tuvieras una cicatriz que se hace quelante la cicatriz al final, y esa cicatriz pues queda ya como marcada, ¿no? Y para quitarla, pues está en chino, ¿sí? Esto es como una cicatrización, esta fibrina, podría decirse, de cierta manera, que está produciéndose en los alvéolos, y por eso la gente ya no puede respirar bien, se bajan los niveles de oximetría, y empiezan todo eso junto con las plaquetas, y empiezan a producir microtrombos, que es lo que los lleva a la UCI, ¿verdad? A la unidad de cuidados intensivos en muchas de las ocasiones. Entonces, para resumir un poquito nada más y que les quede claro, porque aquí vamos a ver varios factores de por qué los productos que vamos a hablar ahorita actúan de esta manera y ayudan muchísimo a la gente.
Sí, los principales estragos que tiene el COVID es la inmunoreacción que hace, que es totalmente disfuncional, porque empieza por sobreproducción de citoquinas. Acuérdense que empieza la inflamación aguda y crónica en exceso por una oxidación también aumentada y la formación excesiva de trombos y la fibrosis, que es la que estamos hablando. Entonces, todos esos factores, cuando actúan juntos, pueden provocar una reacción tan severa que el paciente se puede ir hasta la UCI, ¿sí? Y puede estar inclusive por semanas ahí. Y mucho de esto sucede con el Delta. En términos generales, las citoquinas denotan la respuesta inmune hiperactiva caracterizada por la liberación de interferones, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, quimiosinas y todos los bomberos que van ahí a atacar al problema, a ese incendio que se está creando. Esos mediadores, como una respuesta innata de eliminación, para la eliminación eficiente de agentes infecciosos de todo tipo. Y aquí están los artículos, no me voy a meter mucho a ellos, nomás quiero decirles que todo está basado en ciencia, no me estoy poniendo nada, ¿sí? Aquí hay de cómo se empiezan a generar esas citoquinas y cómo esos agentes empiezan a tener un reconocimiento temprano y adecuado de las complicaciones inmunológicas que actúan sobre todo esto. ¿Cuáles son los datos de alarma que tenemos nosotros y que pues lo hemos visto no solamente así como dicen ahora, pues así supe de la televisión, sino que lo hemos vivido con nuestros familiares, lo hemos vivido con nuestros amigos? A mí el año pasado, en abril, se me fueron 2 de mis 4 mejores amigos de toda la vida por estos problemas y por no haber tomado cuidado extremo, ¿sí? Los datos de alarma es cuando tienes una debilidad extrema, ¿sí? Cuando bajan los niveles de oxidación, bajan muchísimo, ¿sí? Y más del 90% de oxigenación, menos del 90%, existe también problemas de la presión baja en muchas ocasiones y problemas para respirar y alteraciones del estado de conciencia porque no llega suficiente oxígeno al cerebro y esto pues causa problemas. ¿Cuándo es más severo el COVID? ¿Sí? En pacientes que tienen obesidad, vamos a explicar por qué. En pacientes que tienen problemas de hipertensión, diabéticos y que tienen problemas de EPOC, que son de problemas respiratorios como asma, enfisema, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esos pacientes pues tienen más. ¿Por qué en la obesidad se pone tan duro todo esto? ¿Y por qué? Hemos visto que tiene mucho que ver el peso de las personas en todo esto que estamos viendo. Primeramente, porque si te das cuenta, la mayoría si vas a una UCI como doctores, los que van a la UCI, la mayoría de los pacientes que están en la UCI son obesos, ¿sí? Te vas a dar cuenta de eso. Y la segunda característica es de que más o menos el 90% no están vacunados de los que están en la UCI. Entonces, eso es algo que vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Qué es lo que sucede? Sucede una disfunción inmunitaria, que hablábamos hace rato, y los pacientes que son diabéticos tienen mucho más tendencia a tener síndromes cardiometabólicos con todas estas agravantes, que no es el tema de hoy, pero es hipertensión, diabetes, alto colesterol, triglicéridos y bajo colesterol bueno, y que estos procesos evolucionan a tal grado de que provocan en el virus que tengan muchísimo más percusión a nivel de la inflamación, de la hipercoagulación, y la función pulmonar está afectada, el corazón también está afectado y también los riñones. Y a nivel de endotelio, que es donde estábamos hablando, esto es importante, pongan atención porque aquí es donde actúan muchísimo de los productos. Crean una apoptosis, o sea, una muerte celular endotelial, una disfunción de las arterias, y esto pues provoca un imbalance en la vasodilatación, vasoconstricción, aumenta los trombos, las plaquetas, la vasoconstricción, empiezan a cerrarse y no pasa oxígeno, no pasa sangre y está todo bloqueado y eso es lo que nos lleva a tener problemas. Hay una enzima convertidora de angiotensina que es la que abre los canales para que entre el virus como receptores dentro de nuestro cuerpo. Y eso se dividen en dos receptores. Si entran a los receptores AT1,
que son los que los obesos tienen más receptores AT1, entonces va a producir todos esos efectos que estamos hablando, vasoconstricción, inflamación, fibrosis y todo ese tipo de cosas, porque están entrando esos receptores que son mucho más. ¿Por qué? Porque las personas delgadas tienen más receptores AT2, entonces eso, pues no hay tanta bronca, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que se hemos visto en los últimos meses? ¿Sí? Yo estaría diciendo que de un año para acá, lo que hemos estado en contacto y que nos hemos dado cuenta que es muy importante es a todas aquellas personas que tuvieron el COVID, aunque sea subclínico. ¿Qué es lo que pasa? Subclínico. Que se fueron a tomar el examen y les salió positivo y no tienen síntomas. ¿Sí? Entonces, eso, a pesar de eso, por todos los estragos que hace el COVID, eventualmente se ha visto que en una gran mayoría de personas que tuvieron el COVID presentan lo que se llaman secuelas o síndrome post-COVID, ¿sí? Este síndrome post-COVID, pues a lo mejor tú o alguien de tu familia se ha dado cuenta que tienen mucho más cansancio de extremo y fatiga que lo normal. Hay algunas personas que refieren que pues son dolores de cabeza que tienen que nunca habían tenido antes y que son mucho más frecuentes, más intensos, que son dolores articulares también que les están afectando a muchas personas y que sienten como que no razonan bien, como que traen bloqueado ahí arriba algo, pensamiento así como nebuloso que se llama brain fog, los gringos le llaman. Y eso es así algo que pues como que si estuvieras, así dicen, como que andas en las nubes, ¿no? Como que andas así, estás presente, pero no estás en otro lado. Entonces, todo esto crea problemas de concentración, problemas de memoria, también que es del síndrome post-COVID. Estábamos platicando mi amiga Coquis, que anda por aquí también, hace tiempo, porque a los dos nos dio, también a ella le dio fuertísimo, que estuvo con oxígeno, la pobre, por varios días. Entonces, y una secuela que tuvimos, así que dijimos, oye, pues como que no carburamos bien, ¿no? Como que no estamos pensando, oye, se me va la onda y yo como de cosas que no me acuerdo, que las tengo aquí, pero ¿por qué no me acuerdo? Eso. Además, pues la gente queda a veces con secuela por algún tiempo de pérdida del gusto, pérdida del olfato, también por bastante tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de las 4 semanas de una infección activa, ¿sí? Puede ser asintomática o no, y existe un síndrome, hablamos ya de hiperinflamación, con una consistencia de replicación viral, que puede durar hasta 12 semanas después empezar a dar estos síndromes post-COVID y la patología ahí no se sabe. Según el Centro de Enfermedades, del Control de Enfermedades y Prevención en Estados Unidos, la CDC, dice que estos síntomas nuevos que están en curso, pues son variados. Y no solamente lo que les dije, sino que todos estos que están aquí presentes, que si ustedes gustan, después les mando la plática para que la tengan y la puedan ver, pero también dolor en el pecho, el corazón empieza a latir más rápido, dolores musculares en articulaciones, sensación de hormigueo, diarrea que ya hablamos, que dura inclusive meses las diarreas, ¿sí? A veces son 2 días, 3 días que están bien y luego vuelven otra vez a tener diarrea y tienen náusea también, hay sarpullido, hay mareos, hay vértigo, cambios de estado de ánimo, alteraciones del gusto, del olfato y todos estos, inclusive hasta alteraciones del ciclo menstrual. Esto es lo que es el síndrome post-COVID y que también es muy bueno saber de qué manera nosotros podemos combatirlo y podemos ayudar, porque hay varias cosas que se pueden hacer. Primeramente, pues lo sabemos perfectamente que es la nutrición, lo que es muy bueno y a tratar de alimentarnos de forma mejor y tomando suplementos nutricionales. Esto es únicamente un dato para los que estamos en Estados Unidos que ya está clasificado por la CDC, ¿sí? Como una enfermedad crónica que puede utilizar, como ahora lo utilizaron los pilotos aviadores. No sé si se dieron cuenta que hubo un descontrol la semana pasada por todas las líneas aéreas, que muchos pilotos no fueron por tener problemas de COVID y tener problemas de síndrome post-COVID. Entonces, esto ya está considerado como una discapacidad en la ley de Estados Unidos y lo pueden hacer.
Las secuelas más importantes del COVID, entre el 70 y el 30 y el 70% de los infectados, aún con síntomas ligeros o asintomáticos. Del 20 al 70%, fíjense qué tan alto está esto, muchas personas refieren, ¿sí?, secuelas cardíacas, como miocarditis, que es inflamación del músculo cardíaco, con palpitaciones y todo eso, inflamación cardíaca, pulso taquicárdico, empiezan más rápido a latir las palpitaciones, mareos al ponerse de pie, estar sentado y de repente se separan y empiezan a tener esos mareos. También a nivel muscular, ¿no? De pérdida de la función, la movilidad, baja resistencia al esfuerzo, se cansan muy rápido, debilidad, la fatiga que ya hablábamos y todos esos factores. A nivel pulmonar, fíjate nada más, entre el 47 y el 100% de los pacientes que tuvieron COVID, aunque sea leve, van a tener secuelas pulmonares, que era la fibrosis que hablábamos a nivel de los alveolos, una neumopatía que se llama tos, falta de aire, dificultad para respirar y todo eso. Y un porcentaje no muy alto, pero importante también que estamos viendo con mucha frecuencia, no nomás por el encierro, sino también porque por las secuelas, es el estrés que se llama postraumático, ¿no? La depresión, la ansiedad, problemas de memoria, ya hablamos de eso, de concentración, a brain fog y los problemas para dormir, ¿no? Todo esto. ¿Y qué lo han visto? Pues en varios porcentajes, ¿no? Síndrome postraumático hasta en un 28%, la depresión en un 31%, ansiedad 41%, de eso que no estás, como que te sientes que no estás aquí y estás ansioso y no sabes qué hacer. Síndrome de obsesivo compulsivo también un 20% e insomnio un 40%. Volvemos otra vez, únicamente como recordatorio, por consecuencia de todos esos estragos del COVID, desde la inmunoreacción, la oxidación, la inflamación, la formación de trombos y la fibrosis que está poniendo. Entonces, se dieron a conocer varios tipos de virus que hemos visto pues en todas las noticias que nos han hablado, ¿no? Desde septiembre del 2020 con los virus del alfa, el beta, delta. En octubre del 2020 fueron ya cuando empezó el beta, también en mayo del 2020, en noviembre del 2020 también el gamma, y ahorita pues desde noviembre, pues allá en Sudáfrica se empezó a desarrollar el Omicron. Fíjate qué curioso. En Sudáfrica, sí, era de los países que menos COVID se había detectado. Y de repente, pues, ¡pum!, se detecta el Omicron y empieza a crecer. Empiezan a cerrar las líneas aéreas, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa, como de Inglaterra, como de Francia. Y de todos modos, se empieza a hacer una propagación del virus del Omicron, como no tienes una idea. Esta nueva variante del virus, pues lo que tiene es de que es mucho más infectiva, ¿sí? ¿Te acuerdas de las espigas que te dije, las Spike? ¿Sí? Pues de las 54 mutaciones que se han detectado que tiene el Omicron, 32 pertenecen a la espiga esa del Spike, ¿sí? En la subunidad S1, ¿ok? También ha habido diferentes tipos de mutaciones. Además, hay 2 mutaciones presentes en el dominio de la unión del receptor y eso es lo que hace la diferencia de lo que está pasando ahorita. ¿Qué es todo esto? Pues simple y sencillamente, todo esto es la forma en la cual nosotros estamos viendo las cosas de una manera pues muy, muy diferente, ¿no? Y esto pues nos crea una fusión de qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Entonces yo hice un pequeño resumen que quiero platicar con ustedes acerca de lo que realmente está pasando, ¿no? Primeramente, de lo que sabemos nosotros del COVID es de que apenas hace 7 semanas, sí, que se empezó a diagnosticar y ya es la variante más predominante en todo el mundo, ¿sí? Sucede porque lo que se llama la clasificación R0 es lo que le pusieron, imagínate. Déjame te explico un poquito. El beta y el gamma, sí, tenían una R1 o R2, que quiere decir que ellos, de cada 2 o 3 personas que estaban alrededor de la persona infectada, se iban a infectar, ¿sí? De cada 10, 2 o 3. Después llegó el delta y el delta empezó a tener una R de 6,
a 7. O sea, de cada 10 personas que estuvieran alrededor de 10 personas, 6 o 7 se van a infectar. ¿Y qué es lo que pasó cuando llegó el Omicron? El Omicron tiene una R de 0, que quiere decir que prácticamente a todos los que estén alrededor son los que se van a infectar, ¿sí? De 10, 10 que estén alrededor tuyo. Entonces, imagínate todo lo que ha estado creciendo esto tan rápido, desde finales de noviembre, apenas 7 semanas, y ya estamos nosotros, pues, con la variante más dominante en todo el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Significa que 0, significa que ya inclusive hasta a los vacunados les está pegando el virus del Omicron, ¿sí? Pero en eso es mucho más leve. También se han visto que en Estados Unidos el día de ayer y antier fueron 120,000, más de 120,000 casos en un solo día. Nunca antes en toda la historia de Estados Unidos del coronavirus habíamos tenido tanta gente por estas mutaciones que tiene, y el grupo de edad más afectado es de 18 a 35 años, de lo que estamos viendo nosotros ahorita en todo esto, ¿no? Entonces, prácticamente esto es algo nunca visto y que nosotros estamos viendo, y la afectación que estamos teniendo de todo esto, pues aquí la pueden ver, ¿sí? Cómo está desplazando en pocas semanas, en 2 semanas, aquí prácticamente, les pongo, ¿sí? En 2 semanas ha estado desplazando al Delta, ¿sí? En la Unión, en el Reino Unido, ¿sí? El 96% de los casos ya son Omicron. En Estados Unidos, en apenas 5 semanas, ya tenemos el 80% de los casos son Omicron. En Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá y en todas estas partes. Se sabe y se vio ayer en un programa que vi, que grabé esto, ¿sí? Cómo la transmisión de todo esto va a ser comunitaria, o sea, prácticamente, y esperamos hasta cierto punto, que toda la gente se vaya a infectar, ¿sí? Con el Omicron. Pero a diferencia de todo esto, pues es algo un poquito diferente. ¿Por qué? Por la habilidad. Menos más que hermosa fotografía me encontré aquí del Omicron. Aquí están las espigas, las spike, ¿sí? Las puedes ver y todo esto se ve hermoso, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo hace un poquito diferente todo esto, ¿no? Lo que hace un poquito diferente todo esto es de que muchas personas vacunadas están siendo infectadas, y sin embargo se ha comprobado que los síntomas son mucho menores que los no vacunados. O sea, es mucho menor la gente que ya está vacunada, que le pega el Omicron, ¿sí? Al parecer, esta cepa que se ha desplazado tan rápidamente, mucho más rápido que el Delta, es más benéfica, ¿sí? Por los síntomas que vamos a platicar más adelante. Esto es mucho, y se espera que, pues, en algunas personas están creyendo que va a haber una inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, que todos, y sobre todo están felices, aparentemente están felices los que no se han vacunado, que están en contra de la vacunación, porque dicen, pues de todos modos, todo el mundo nos vamos a infectar de Omicron. Sí, perfecto, pero los vacunados les pega mucho más levemente, ¿sí? Y te voy a explicar por qué. Porque las hospitalizaciones y las UCI, ¿sí? Se han visto ya aumentadas en un 85% en tan solo lo que va de esta semana, desde el sábado para acá en Estados Unidos. Principalmente el 95% de los que están en la UCI y en los hospitales son personas que no están vacunadas. Al estar infectado con Omicron, es baja la posibilidad de infectarse con Delta, el cual en teoría es algo muy bueno, ya que el Delta es mucho, mucho más agresivo. El Omicron infecta y se multiplica 70 veces más rápido que el Delta, pero principalmente en las vías superiores, que vamos a hablar ahorita acerca de los síntomas, y aparentemente mucho menos en los pulmones, lo cual pues es muy bueno. La presentación ha cambiado totalmente en comparación de las otras variantes parecidas a la de la gripe. 75% de las gripes que son, que llega la gente como con una gripa al hospital o con el doctor, son diagnosticadas el 75% con Omicron en el Reino Unido. Y se habló hace unos días, creo que fue el domingo, del caso de Flurona, ¿no? Que es una cepa nueva que aparentemente había aparecido.
¿sí? Y se armó un escándalo porque esto fue detectado en una mujer de 30 años que no se había vacunado esta señora y que también recientemente había dado a luz en el hospital Beilinson, se llama, allá en Pet Javatica, en Israel. Y lo que sucede es de que se dieron cuenta que era una doble infección lo que tenía. No es de que el virus haya mutado o haya cambiado, sino que tiene una infección de gripa, de flu, ¿sí? Con una del coronavirus y por eso se llama flurona, ¿sí? Pero es lo que nosotros llamamos en medicina, que es muy frecuente en medicina, que es una coinfección, que es muy común. A veces dos bacterias diferentes están atacando el organismo, a veces dos virus diferentes, o a veces hay una coinfección con virus y bacterias también, muy frecuentemente, ¿no? Entonces, esto, pues nos habla mucho del panorama que nosotros estamos viviendo hoy en día acerca de todo esto que está sucediendo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a ver, aquí está. Ok. Bueno, continuamos. Ya mero acabamos, ¿eh? ¿Cuáles son los síntomas del Omicron que se han detectado mucho más frecuentes hasta ahorita? Es fiebre, tos, congestión nasal, pérdida del olfato, que es mucho menos común que con el Delta, dolor de cabeza, si es frecuente, fatiga, cansancio, congestión nasal, dolor de garganta y estornudos, pero si te fijas bien, los porcentajes son mucho menores que con el Delta, ¿sí? Y la fatiga, pues también es mucho menor, porque los delta afecta hasta un 80 al 90% de la gente, acuérdate. Y aquí hay un poquito más de congestión nasal, dolor de garganta, es lo que sienten más las personas, y en algunos son algunos estornudos, pero es porque está atacando principalmente las vías superiores. Si te acuerdas de esta gráfica que te enseñé hace ratito, ¿sí? Puedes ver ahí precisamente cómo, fíjate que no me apareció bien. Disculpa, una disculpa. Ya estamos otra vez aquí. Ahí va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto ataca principalmente pues las vías superiores respiratorias, porque a nivel del alveolo es donde hace los estragos de la fibrosis, la coagulación, las plaquetas, los trombos y la cantidad tan excesiva de citoquinas con linfocitos y todo. Entonces es muy, muy importante esto y es gracias a Dios, pues parece ser que si nos infectamos o entre más nos infectemos, pues los síntomas sean leves y eventualmente esto crea una autoinmunidad de rebaño, que todo el mundo vamos a estar inmune como con la gripa, ¿no? Algo que pasó con la gripa. Inclusive aquí en Estados Unidos siguen desde hace años y también en varios países siguen vacunando con la gripa, sobre todo a personas mayores, ¿no? Todo el tiempo, cada año. ¿Qué podemos hacer contra este virus y qué es lo que está cambiando nuestra forma de vivir? Bueno, tenemos lo que se llama la suplementación básica, ¿sí? Hay estudios, como les voy a mostrar más adelante, que podemos nosotros neutralizar o minimizar las posibilidades de tener síntomas, pero que lo más importante es de que podemos minimizar las posibilidades de tener un síndrome post-COVID, ¿ok? Que ese es el que deja las secuelas una vez que esto ha terminado. Entonces, hay productos como que yo he insistido y que yo los he estado trabajando y estudiando y me he dado cuenta con los pacientes que he visto que les ayudan muchísimo, como los omega 3, la coenzima Q10, los extractos de semilla de uva también y otras cosas que vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues a mí la razón principal por la cual estoy en New Age Addicts es por la calidad de los productos que tenemos. No existe, y si lo están grabando, lo pueden ver, lo pueden checar y lo pueden decir a quien quiera. No existe compañía que tenga una calidad superior como la que tiene New Age Addicts, ¿sí? En todos los suplementos y las vitaminas. ¿Qué es mucho más importante que todo esto? Fíjense, mucho más importante es la restricción calórica. Sí, por eso es importante que ahora que empieza el año y que todo el mundo tiene pues muchas cosas así como metas de bajar de peso, de hacer más ejercicio,
y que a los 15 días ya se les olvida, pero por lo menos ya intentaron y quieren empezar a hacer todo esto con mayor ganas, pues es importante la restricción calórica para disminuir el riesgo tanto de COVID como también cuando tienes los síntomas. Y te voy a decir por qué. Porque el doctor Jeffrey Bland, que es el padre de la medicina funcional, él recomienda una dieta intermitente. Él dice que es muy importante en el COVID que las personas tengan una dieta intermitente, que de las 24 horas agarren una ventana de 8 horas, principalmente, puede ser más, pero lo que se recomienda son 8 horas una ventana, y que ahí puedan desayunar, comer y cenar lo que necesitan en esas 8 horas, y 16 horas, ¿sí? Dejarlos de ayuno, para que el cuerpo empiece a restablecerse, empiece a desintoxicarse, empiece a agarrar los factores necesarios y no tenga un sobretrabajo de estar funcionando así. ¿Por qué es importante los niveles de glucosa? Porque se ha visto que cuando la glucosa está alta en el cuerpo, ¿sí? Inhibe la acción de los glóbulos blancos, que son las defensas de nuestro sistema inmunitario, hasta en un 80%. Imagínate, los factores de las células T, ¿sí? Y las interleuquinas empiezan a disminuir su efecto sobre todo esto. Por eso es importante, pues, hacer cambios, y qué bueno que tomamos más conciencia sobre todo esto, de comer más saludable, menos comida chatarra, menos grasas trans, menos comida prefabricada, ¿no? Y dentro de las vitaminas, pues ya existen muchos artículos de los cuales les puedo pasar la información para aquellos que son todavía incrédulos, ¿no? Tuvimos inclusive hasta un debate ahí en un grupo de chat que tenemos, porque decían que no había artículos ni sostén científico de que pudiera ayudar. Sin embargo, hay varios artículos que se han escrito, como dice, la deficiencia nutricional y el COVID, una revisión. Se dieron cuenta que las personas que tienen niveles subclínicos, ¿sí?, de vitaminas, de aminoácidos, de minerales, tienen muchísimo más posibilidades de infectarse que una persona que tiene buenos niveles de suplementación en su cuerpo, ¿no? Todo esto, pues, la deficiencia de micronutrientes como resultado de las respuestas inmunes. Por eso es súper importante, pues, tener todos los multivitaminas, minerales que son necesarias para cuidarnos nuestro cuerpo. Este otro artículo es de la Universidad de Oxford, ¿sí? Y en este artículo nos habla sobre las recomendaciones dietéticas durante el COVID y la pandemia, ¿sí?, como medida preventiva. Y aquí vemos en este artículo cómo dice que las multivitaminas y minerales son súper relevantes, la vitamina C, la vitamina D, ¿ok? También es bien importante el selenio, ¿sí? Es muy importante también los probióticos, que vamos a hablar ahorita, y todo esto. No lo está diciendo el doctor Vázquez, están dando las recomendaciones en la Universidad de Oxford, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la mayoría de las personas no vacunadas y que les está dando el COVID son personas que tienen niveles subclínicos de vitaminas, minerales y de probióticos. Como les platicaba antes, yo estoy fascinado con todo lo del Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos, que es el que pertenecemos, porque los profesores son personas de Harvard, de Stanford, de Yale, y que nos está hablando sobre todo de todas las posibilidades, las toxicidades que tenemos en el medio ambiente, de lo que respiramos, de lo que comemos, de lo que nos ponemos en la piel. Y siempre de algo que nos enseñan es de que no busques aliviar los síntomas, busca las raíces del problema que provocó todo esto, ¿sí? Si tú puedes encontrar qué fue lo que provocó todo esto, es mucho más fácil de tratar, y no simplemente con analgésicos, con antipiréticos, con antibióticos, con antivirales y con todo eso, que únicamente suprimes el sistema inmune y aparte, pues, le hacen la torre a todo, ¿no? Si puedes tratar todo esto de una forma mucho más natural, pues mejor. Y ellos escribieron un artículo, los de medicina funcional, del acercamiento de la medicina funcional con el virus, específicamente a nivel nutracéutico, que son las vitaminas, y dan una tabla de referencias de cuáles son las multivitaminas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro sistema inmune, a mejorar
la oxigenación, a mejorar, bajar la inflamación, bajar ¿cómo se llama? El redox, la oxidación y todo este tipo de sustancias. Y que si te das cuenta, curcumina, quercetina, vitamina D, vitamina A, prácticamente todo esto lo tenemos nosotros, ¿sí? Lo tenemos nosotros prácticamente todo, el green tea, el resveratrol, en nuestros productos de New Age de Arix, ¿no? Y con calidad súper alta, ¿no? También sacaron un artículo de, pues, no solamente la recuperación del sistema inmune, sino que también el rejuvenecimiento con todos estos factores de los cuales estamos viendo, que son súper importantes, porque esto de la rejuvenación ayuda muchísimo a la autofagia, ¿sí? Si tú tienes un sistema celular rejuvenecido, ¿sí? Con mitocondrias que estén trabajando al 100%, que hagan una limpieza continua de todas tus células y de todos tus cuerpos, pues puedes encontrar muchísimo más de esto. Y es lo que les hablaba, que el doctor Jeffrey Brand, que fue el que escribió este artículo, habla mucho de la dieta intermitente, ¿sí? Así como el consumo de dietas bajas refinadas de almidón, azúcar, alto en dosis ácidos grasos, polifenoles, flavonoides, dietéticos específicos, ¿sí? Esto se llama Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, que si no lo quieren oír, pues no lo escuchen, pero que también la microbiota forma parte esencial, como vamos a ver más adelante, y que a nivel celular, una de las cosas importantes es la autofagia, que es un proceso biológico que remueve todas las toxinas acumuladas y recicla el daño de componentes como la mitocondria, ¿sí? Por eso se dificulta. Este señor, el Yoshinori Suzuki, ganó el premio Nobel en el 2016 y con todo eso del mTOR, de unos genes que se llaman mTOR, que cuando se activan en el mTOR, pues ayudan muchísimo a controlar la autofagia. ¿Qué suplementos son los más estudiados y sus variantes, incluyendo para combatir el COVID y incluyendo el Omicron? Pues las multivitaminas, los omega 3, ¿sí? La coenzima Q10, los extractos de semilla de uva, ¿sí? Los adaptógenos y las diferentes antioxidantes que tiene el MOA, ¿sí? El noni, el jugo de noni y sobre todo en su variante de noni max, que es todavía max bueno, ¿no? Aquí está otro artículo que también se los puedo mandar, en el cual me encantó porque dice aquí que aumentar o mejorar el sistema inmune con vitamina C, D, selenio, omega 3 pueden ayudar muchísimo, inclusive a personas que ya tienen el COVID. Y este artículo pues muestra todos esos efectos de cómo la vitamina C, ¿sí? Ayuda muchísimo a eliminar las especies reactivas de oxígeno que tienen actividades antioxidantes. La vitamina C está asociada con alteraciones del equilibrio. La vitamina D, por otro lado, pues ayuda a los niveles adecuados de vitamina D a la expresión genética, la proteína C reactiva, y un marcador que es un marcador de inflamación, y al mismo tiempo disminuye el riesgo de coagulopatía e inmunosupresión, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es lo que estamos hablando? Y el uso de vitamina D se ha asociado con una reducción de la incidencia y gravedad de otras infecciones virales al reducir las citoquinas proinflamatorias. ¿Te fijas cómo viene todo pegado, junto con pegado? El zinc, que también es un oligoelemento muy importante, ¿sí? Tiene propiedades inmunomoduladoras y antivirales, ¿sí? Y esos efectos fisiológicos adversos que tiene también el zinc pueden incluir aumento de las citoquinas proinflamatorias, la remodelación, ¿por qué es importante el zinc? Porque ayuda a la remodelación del tejido pulmonar, a los cambios de la función de la barrera celular, del epitelio, de los pulmones y la reducción del recuento de linfocitos y el deterioro de los mismos. Entonces, esos son súper importantes ingredientes que debemos incluir en todos los pacientes que se quieren proteger del COVID y también, sobre todo, un poquito dosis más altas de los que ya tienen el COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque estos estragos son los que nos están llevando a todas esas secuelas, si es que sobrevivimos al COVID y de todo lo que está pasando.
Los Optimals, pues únicamente como recordatorio para todos ustedes, es una combinación de antioxidantes con minerales y que tienen las dosis específicas y todo el producto es totalmente natural, no tiene ninguna sustancia química sintética, ¿sí? No tiene retinol, no tiene ácido ascórbico, no tiene cianocobalamina, tiene cobalamina y muchas otras cosas que les han dado en las pláticas que hemos estado nosotros dando, en las cuales vemos que entre más natural le metas a tu cuerpo, muchísimo mejor funcionan todos tus sistemas, tu metabolismo y todo, ¿no? Y los minerales igual, tenemos todos los minerales, estábamos hablando principalmente del zinc, estábamos hablando del selenio, estábamos hablando también del yodo, ¿sí? Y todas estas sustancias, inclusive las que activan el mTOR, que es el de, ya habíamos visto que el de la rejuvenecimiento, como la N-acetilcisteína, el alfa lipoico, la quercitina, ¿sí? El extracto de granada, todos esos activan todo lo que es la autofagia, que nos van a ayudar a desintoxicar y a limpiar muchísimo mejor todo nuestro sistema, ¿sí? Y ¿qué debe de tener un suplemento para que sea efectivo? Pues fabricado en laboratorio certificado, mejores materiales, nutrición basada en ciencia, comparaciones, evaluaciones y sobre todo que sea aprobado por médicos, como la mayoría de nosotros. Tengo un chat de doctores que ya son 120 médicos que estamos por lo menos en esto más activos y que además están en el PDR de Estados Unidos, en el PLM, en el CPS, que son los tumbaburros que tenemos nosotros, donde podemos ver, ahí se encuentran los medicamentos y se encuentran los suplementos nutricionales, ¿no? Aparte, pues que tiene avales muy importantes como la NSF, la LSG, la BCG, que son los avales que certifican que los atletas de alto rendimiento no tienen ningún o no dan ningún antidoping positivo, ¿no? Y algunos tienen certificación kosher. Entonces, es bien importante porque yo les platicaba en un face que tuve después de que me dio la infección cuando salí del hospital, como en el hospital me dieron a mí esta fórmula del MAT Plus, ¿sí? Donde me dieron vitamina C, vitamina D, me dieron zinc en el hospital, ¿sí? Imagínate, porque ellos ya vieron que estos suplementos, aunados con la terapia que ellos están dando de, pues ya sea de cortisona o de algo, puede disminuir dramáticamente, ¿sí? Las posibilidades que te vayas a la UCI, ¿sí? La unidad de cuidados intensivos. Estos informes llevaron a los autores del panel de expertos llamados Frontline de COVID Critical Alliance, que se los recomiendo mucho que lo busquen, y con colaboración de otros clínicos basados en las terapias de todos estos tipos de cosas que pueden ayudar muchísimo. ¿Qué otra cosa es súper importante dentro de la nutrición? Pues ya lo descubrieron, en los omega. ¿Por qué? Porque los omega trabajan principalmente a nivel de la barrera de la membrana celular, ¿sí? Y ayudan a la fluidez, reducen el riesgo de lisis, de que destrucción, si tienes una buena membrana celular, y también ayuda a la permeabilidad de los nutrientes, electrolitos en el agua. Aparte, acuérdense, la membrana es donde están los receptores de los diferentes hormonas, de los receptores de insulina, y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una muy buena cantidad de omega 3 en tu membrana celular, pues lógicamente van a suceder dos cosas. Van a entrar sustancias que no deben de entrar a la célula y aparte de eso, pues los receptores no van a estar trabajando como se debe de ser y esto va a crear problemas a nivel hormonal, incluyendo problemas de la insulina, de los receptores, de la resistencia a la insulina. Entonces eso es súper importante. Aquí está cómo actúan la membrana celular con todos estos factores que la mantienen, desde el estrés oxidativo, los ácidos grasos, los omega 3, los omega 6, la membrana, la actividad de la membrana, y también hay estudios que hablan del efecto positivo en la expresión genética, imagínate, dentro de la membrana celular.
Entonces, esto es importante porque participa en procesos inmunológicos, no deja que entren los alergenos ni otras sustancias tóxicas que pueda facilitarnos o que pueda darnos complicaciones. Dice, alrededor del 10% de los pacientes infectados con COVID tenían síntomas de enfermedad de coronavirus, se complican por el daño pulmonar severo llamado síndrome de dificultad respiratoria, el famoso SDRA, que a menudo es letal. Y esto funciona porque los omega trabajan a nivel de la membrana e interactúan en diferentes etapas de la infección viral, especialmente en la entrada y replicación del virus, y eso es súper importante. También los omega tienen un potencial benéfico, ¿sí? La suplementación en pacientes con COVID, ¿sí? Los estudios han demostrado que además de los síntomas de inicio, los omega, específicamente los ácidos ecopentanoico, el EPA y el DHA, presentan un efecto antiinflamatorio que podría ayudar a aliviar la necesidad de algunos pacientes al ingreso en la unidad de cuidados intensivos, lo que les decía, ¿sí? Y cuando se oxidan estas enzimas, la EPA y la DHA contribuyen a la síntesis de esas sustancias como mediadores lipídicos que bajan el colesterol, los triglicéridos y reduce también muchísimo la inflamación. Entonces, imagínate si no son importantes, ¿sí? Y si tú preguntas, por ejemplo, sales a la calle, sales ahí con tus amistades, alrededor, das un paso al frente, ves para un lado, para otro, platicas con tus vecinos, te puedo asegurar, sin mentirte, que en México, ¿sí? 1 de cada 10 personas toma omega. Te dicen, es que yo como mucho pescadito, ¿sí? Pero pues te toxicas de mercurio, ¿ok? Y también es esencial, aquí estamos la cantidad de zinc, junto con los omega 3, la vitamina D, lo que te hablaba hace ratito, que han demostrado que los nutrientes esenciales, ¿sí? Proporcionan una combinación ideal para la prevención y tratamiento del COVID. Aquí están los artículos, los pueden bajar ustedes del PubMed, ¿sí? Y son artículos calientitos, mira, de agosto del 2021 de la revista de Bioquímica. No me los estoy sacando de la bolsa. Por eso les quería mostrar la biología y la patología del virus, de lo que hace, para que sepan por qué es importante darle a los pacientes, a las personas, pues multivitaminas, principalmente vitamina D, vitamina C, zinc, ¿sí? Y omega, ¿sí? ¿Y por qué es diferente el omega de nosotros? Primeramente porque está hecho de anchoas y sardinas del Pacífico Sur, donde hay menos contaminación a nivel mundial, cerca de las costas del Perú, y esto aparte, pues se hace un proceso muy importante de, no se hace por filtración, destilación, sino que se hace por una reacción enzimática que se le puede quitar, que se le quita el exceso de mercurio que tenga. Aparte tienen certificación GRAS y son los omega que están clasificados como el top pick, ¿sí? Nombrados el top pick de esto porque reciben realmente por el Consumer Lab, que es el más picky de todos, recibe pues la calidad como número 1, ¿no? Y tiene pues los ingredientes que tiene, que a mí me encanta porque aparte de tener los omega, también tiene la coenzima Q10. ¿Y por qué es importante la coenzima Q10? Porque acuérdense que la mitocondria es la que produce la energía. Y cuando no hay energía, y porque hay un daño del virus directamente en las mitocondrias, pues entonces existen problemas de extremo cansancio, fatiga y todas las cosas y consecuencias que conlleva toda esta recepción de energía, porque el virus está interfiriendo con todo lo que hablamos ya de la angiotensina y los receptores tipo 1 que les hablaba, y esos receptores de tipo 1 pues bloquean la membrana y bloquean eventualmente pues toda la acción de las mitocondrias, ¿sí? Y aquí vemos pues cómo produce también por efecto de todo esto un aumento de citoquinas con el factor de aterosclerosis, la trombosis y todo el problema del daño pulmonar que les estaba mencionando hace ratito, ¿no? Y que uno de los factores principales de la coenzima Q10 es disminuir la inflamación, aumenta y mejora la condición del corazón, porque es donde hay más mitocondrias en las células, ¿sí? Las células del corazón tienen hasta 300 mitocondrias, ¿sí? Imagínate, ¿sí? Y pues otras cosas que ayudan también al Parkinson, a las migrañas y también promueven y mejoran muchísimo. Entonces, hay artículos, no me voy a quedar mucho en esto, que ya están hablando, artículos recientes,
de la energía mitocondrial, ¿sí? Y la coenzima Q10 en el COVID. Y que este mecanismo pues podría ser estrés oxidativo inducido por un virus que causa la mutación, y esto resulta en una deficiencia primaria de coenzima Q10 porque hay un bloqueo a nivel de las mitocondrias, ¿ok? Y también aquí tenemos que la edad mitocondrial pues es súper clave en el COVID, porque si no está funcionando las mitocondrias, pues entonces no está funcionando nada. Aquí la inflamación crónica, una vez más, causada por la disfunción mitocondrial, es la responsable de la liberación de las citoquinas inflamatorias, ¿sí? Entonces, la verdad, esto te digo, me apasiona y no sabes lo que me motiva para poder ayudar a muchísimo más gente y que entren en razón un poquito por qué es necesario tomar coenzima Q10, omega 3, ácidos grasos, porque actúan a nivel de la membrana, bajan la oxidación, bajan la coagulación y mejoran la perfusión. Inclusive, fíjate, como antiagregante plaquetario, ¿sí? También actúa la coenzima Q10. Puede ayudar a disminuir la producción de trombos en el COVID, mejora considerablemente la función endotelial del endotelio de las arterias y podría salvarle la vida a muchos pacientes infectados de COVID. Ahora entiendes y dices, chin, si le hubiera dado esto a fulanito que se nos fue, ¿sí? A dos de mis mejores amigos que no lo estuvieron tomando, si los hubieran tomado, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? Como dice el doctor Peña, ¿qué tal si? ¿Verdad? ¿Qué tal si esto hubiera funcionado diferente? La coenzima Q10 que nosotros tenemos es de la calidad más alta, son 30 miligramos de coenzima Q10 dentro de la cápsula de omega Q, ¿sí? Y que son también son de alta calidad. Y también tenemos el BioPro en Estados Unidos, que se lo recomiendo ahorita a todos los pacientes de COVID. Yo le daría también, aparte del omega, le daría el BioPro Q. ¿Por qué? Porque tiene 50 miligramos extra, aparte de los 20, perdón, que tiene acá la coenzima Q10 en el omega, y esto pues nos va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de nuestras mitocondrias. Aparte es de Caneca, que es el laboratorio más prestigiado a nivel mundial que produce coenzima Q10 y lo hace en forma de ubiquinol, que es el más caro, ¿sí? Porque eso no se lo ponen otros laboratorios, porque es muy caro, le ponen coenzima Q10 corrientita, chafita, traída ya de la India o de China o de no sé dónde, y que tiene eso. Aparte, pues también es gras, ¿no? Entonces, fíjate nada más lo que está sucediendo, ¿sí? Pacientes que tienen estornudos, que tienen tos, resfriado, inflamación de los bronquios. ¿Qué le podemos hacer por ellos? ¿Sí? Estornudos, o sea, te habla del aparato respiratorio superior, estornudos, tos, ¿sí? Y problemas inflamatorios a nivel bronquial y superior, que es lo que está afectando principalmente el Omicron. Entonces, si nosotros tenemos una sustancia que nos puede ayudar a desinflamar, a mejorar todo eso, pues esto lo podría ayudar muchísimo a combatir. ¿Y qué es eso? Que también esta sustancia nos ayude a nivel de las arterias pequeñitas en la disfunción arterial, endotelial, en el daño endotelial, y que ayude a reparar estas arterias que están dañadas por la obliteración de las plaquetas y la trombosis y el daño endotelial que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, esto es algo súper importante porque a nivel endotelial, esta disfunción se ha visto que tiene, pues, junto con el pegado, el estrés crónico oxidativo, y estos nutrientes pueden ayudar muchísimo a combatir el COVID-19. ¿Cuáles estamos hablando? Pues estamos hablando principalmente de los polifenoles, que desempeñan un papel importantísimo interfiriendo en las glicoproteínas pico, que es las spike, que hablábamos hace rato, y la enzima convertidora de angiotensinasa. ¿Te fijas cómo viene todo relacionado? Que de transmembrana en el sitio de entrada, inhibiendo las actividades de la proteasa similar a la papaína, etcétera. Y todo esto, al tener propiedades inmunomodulatorias,
antiinflamatorias, antioxidantes, antivirales, tales como los nutrientes y sustancias bioactivas. ¿De cuál estamos hablando? Estamos hablando de los extractos de semilla de uva, y no solamente de los extractos de semilla de uva, sino que también de la piel, que es la quercitina de la uva, ¿sí? Por eso tener el Vinali de nosotros tiene un alto contenido en extracto de semilla de uva y de la piel de la uva, que inhiben la formación de plaquetas y mejoran muchísimo todo eso de la oxigenación, ¿sí? Entonces, aquí está, precisamente, los extractos de pieles y semillas de uva morada inhiben la función plaquetaria y la respuesta inflamatoria dependiente de las plaquetas y la concentración. O sea, ya te diste cuenta por qué es importante esto. No solamente tomar el Omega Q y el Biopro Q, sino que también tomar Vinali, ¿sí? El extracto de semilla que contiene la quercitina y contiene también el de nosotros, vitamina C, ¿sí? Que hacen un sinergismo en la prevención y el tratamiento del SARS-CoV. O sea, todo lo que te he estado explicando de las acciones que tiene la administración de todo esto junto con una acción antiviral sinérgica en nuestro producto estrella que se llama Vinali, que aparte lo hacen en una industria familiar en Milán y que tiene la calidad más alta en el mundo, ¿sí? Se llama el laboratorio Indina. Y este Indina lo que nos aseguran es el 95% de las prontocianadinas. Ninguna compañía te lo va a asegurar. Aparte de esto, es certificación kosher y halal y tiene certificación GMP, que es buenas prácticas de manufactura, hecho en un laboratorio certificado por la FDA. ¿Cómo la ves? ¿Sí? Y pues este tiene lo que hablábamos. Aparte de los Optimals que traen vitamina C, este trae 310 miligramos de ascorbato de calcio, ascorbato de minerales. Tiene 100 miligramos de extracto de semilla de uva, tiene 30 miligramos de la piel, que es la quercitina, y tiene los bioflavonoides cítricos también, que son súper importantes, pues 10 miligramos, pero también actúan a nivel inflamatorio, ¿sí? COVID y ya vamos a terminar, ¿eh? No se me desesperen, ¿qué hora son? Acá, hijo, ya me pasé 15 minutos. Bueno, rapidísimo. ¿Por qué es importante el intestino? Porque nos proporciona todo lo que es la microbiota, que está relacionada íntimamente con todos los problemas que hemos visto hoy últimamente. Han relacionado hasta con demencia, se está relacionado con demencia. Todo lo que sucede en nuestro intestino está relacionado con problemas del corazón, problemas pulmonares, problemas sobre todo digestivos, problemas también emocionales, hasta inclusive problemas de depresión, está relacionado con la salud intestinal. Y por eso el probiotics que nosotros tenemos, pues da un apoyo saludable al sistema inmunológico, precisamente por lo mismo, absorción de nutrientes, baja la inflamación, ayuda al control de peso y mantiene todo bien súper saludable. ¿Y por qué han ligado mucho todo esto del probióticos con el COVID? Porque, pues, de alguna manera ayuda muchísimo a mejorar los microorganismos vivos que están dentro de nuestro cuerpo y que pueden ayudar a un beneficio a nuestra salud en el huésped, ¿sí? Sin dejar pasar, pues, todas esas toxinas. Hay muchísimos artículos, los pueden ver en cuestión de los probióticos junto con el COVID como una terapia adyuvante. El uso de probióticos puede bajar la curva de coronavirus, ¿sí? Del COVID-19 y la pandemia. Y lo que hacen, pues, es evitar esa masiva salida de citoquinas y multiorganismos, y también junto con esto, pues, ayudar mucho a la flora y también a la fauna por ahí intestinal, ¿no? Porque aumentan. Y lo único que les quiero poner aquí es de los que más se han estudiado que ayudan al COVID, ¿sí? Todos estos, nosotros tenemos prácticamente todos, ¿sí? Tenemos desde el Saccharomyces boulardii, que es el más estudiado para el COVID. Tenemos también los Lactobacillus fermentums, ¿sí? Los Lactobacillus ramseuses,
que también son súper importantes y que esto nos ayuda muchísimo a mantener nuestra flora intestinal en buena acción. La diferencia es de que no existe en México, no, en Estados Unidos sí los hay, pero no tienen la calidad que tenemos de 20 billones de cepas de lactobacilos de amplio espectro, 15 diferentes de ellas. Contiene prebióticos, que es como la comidita de los probióticos. Es 100% vegano, recomendado por doctores, no es GMO, libre de soya, de lácteos, libre de gluten, libre de suegras y no requiere refrigeración. Entonces, esto es lo que vimos el día de hoy. Esos productos esenciales, se me estaba pasando y olvidando uno súper importante, que es el noni, que me dejó con el ojo cuadrado cuando me di cuenta que está compuesto el noni de 275 fitonutrientes, que incluyen principalmente los iridoides, que son unos antioxidantes súper potentes y que también tienen propiedades adaptogénicas, que ayudan al estrés de nuestro organismo a deshacerse de todas esas sustancias nocivas y hacen una autolimpieza de las células como si fuera una autofagia, y también mejoran mucho lo que se llama la matrix intracelular, ¿sí? Es por eso que es muy importante. Hay miles de publicaciones científicas modernas. Yo me encontré más de 300 artículos publicados acerca del noni y pues eso ya es otra cosa que es algo fantástico para mí, que es el mayor socio económico de ahí de la Polinesia Francesa y se comercializa en 60 países ya desde hace más de 30 años el noni, y una marca muy buena porque tiene muchísimo respaldo de todo, ¿no? Principales beneficios que le veo para el COVID, aparte de todos estos, es aumenta y apoya el sistema inmunitario y apoya la respuesta inflamatoria saludable. Además, que ayuda a detoxificar nuestras células y mejorar todo. También apoya el sistema cardiovascular, apoya las articulaciones, ayuda a la energía, a la resistencia, o sea, prácticamente todo lo que hemos estado viendo el día de hoy, ¿sí? Con todo esto, ¿no? Este es un artículo que sacó recientemente, hace apenas unos 2 meses y medio, 3, la compañía de New Age Addicts, en la cual ellos se hicieron estudios y que efectivamente la Morinda citrifolia sí puede inhibir el COVID, ¿sí? A nivel de las proteínas del spike, ¿sí? Aquí está el artículo, si lo quieren leer, se los puedo pasar. La fruta de morinda tiene actividad antiviral e implica la mejor función del sistema inmunológico. El jugo de noni inhibió la unión de los receptores, que estábamos hablando nosotros, hasta en un 69%, ¿sí? Y de un promedio de 79. Los tiroides trabajaron sinérgicamente para inhibir la proteína de pico, que es la spike, en ensayos que se hicieron y con actividad de más de 22% por encima del nivel esperado. ¿Sí? Imagínate. Entonces, todo esto, beneficios hacen los noni, que aparte, junto con pegado con todo esto, hay muchos artículos que nos están ayudando en todo esto. Pues, moraleja, en 2 cosas importantes que les quiero platicar es de que, primeramente, el Omicron va a tomar más, está ya tomando mucho más popularidad que el Delta, y en parte es bueno porque los síntomas son mucho más leves, principalmente a nivel de sistema respiratorio superior, y que además de esto, pues nos va a crear una inmunidad hacia todos. Los que la verdad lo lamento, que les va a pegar un poquito más fuerte, aunque sea COVID, Omicron, es los que no están vacunados, y que pues esto es importantísimo. Mira, me apareció esto que no me acordaba, pero eso es importante porque yo no creía mucho en los jugos. Sin embargo, va a haber un impacto dentro del COVID en el crecimiento global y la demanda del jugo noni en el futuro. Así que este es el producto que nos puede ayudar a nosotros, ¿sí? A que mejoremos la salud de muchas personas a nivel mundial. Si lo damos junto con lo demás, pues todavía mejor, ¿no? Y pues del MOA no me voy a meter mucho en esto, nomás que tiene hongos adaptógenos que también modulan el sistema inmune, mejoran toda la capacidad. Lo hemos usado hasta con pacientes de cáncer que no harán los 7,289 miligramos de combinación de 30 superfrutas, 6 hongos adaptógenos que son 437 miligramos
y que esos hongos adaptógenos pues tienen características de modular nuestro sistema inmune y mejorar muchísimo las condiciones de todo esto. Por eso me encanta el MOA y es más, me lo voy a echar ahorita. Aquí lo tengo. Hay que salvar vidas, quédate en casa. Recuerda que es importante lavarte las manos, toser o estornudar, hay que protegernos, saludar a distancia, ¿sí? Ahora saludan así con los pies, ¿no? Y todo esto. Protección a donde vayas, no importa dónde estés ni con quién estés, ¿no? Es importante que no te creas que te van a hacer bullying porque andas con tus guantes y con comprando tus cosas importantes. Es mucho más importante tu familia que todas las críticas que puedan tener o, como decían, mal de muchos, mal de tontos, ¿sí? Es tu familia, que tú estás trabajando fuera de casa inclusive o haces cosas fuera y ya todo lo traes a tu casa. Y pues para mí es súper importante ahorita el refuerzo del COVID, los que no se han puesto la vacuna que se la pongan, ¿verdad? Y de los que ya se la pusieron que se pongan el refuerzo, es súper importante porque las estadísticas pues ahí están, no mienten, ¿verdad? Imagínate, los que están en cuidados intensivos, el 89% no están vacunados y el 86% de los hospitalizados no están vacunados. Lo que sí hemos visto en los últimos días es de que el 95% de los hospitalizados no están vacunados. Sí es cierto que le pega a los vacunados también, pero les pega mucho más leve, ¿sí? Entonces, pues hay que aprender a vivir con nuestro vecino. Esto se va a acabar, espero yo, que este año ya no estemos hablando de COVID, de las infecciones, sino que únicamente lo que vamos a hablar es de los síndrome post-COVID, de las secuelas que está dejando esto y que son mucho más fáciles de quitar cuando nosotros estamos teniendo todo esto, ¿no? Pues no sé si tengan ahí alguna pregunta, déjenme ver. Primeramente vamos a